2 de la mañana continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con Kurt Burneo, ex ministro de la Producción del actual régimen, y Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. Vamos a dejar un momento el tema de Repsol para pasar a otras actividades productivas que también han estado un poco en el ojo de la tormenta, como por ejemplo la pesca, Kurt, que corresponde a lo que era tu sector. Ha habido una enorme polémica sobre si el decreto 005 está realmente destinado a proteger las especies, ¿no?, a luchar contra la depredación, porque las cifras oficiales que se nos ha dado han ido variando con el paso de las semanas. Ayer la ministra Tribeño dio una conferencia de prensa y la cifra que dio de producción de anchoveta no nos mostraba esa realidad que el presidente Ollanta Humala había anunciado, que estábamos en una etapa de prácticamente de extinción. El día de ayer hemos sabido que hay más de 10 millones de toneladas. Entonces, ¿cuál es la situación de la pesca? ¿Estamos en crisis? ¿Estamos en una etapa de guardar pan para mayo? ¿Qué está ocurriendo? A ver, lo voy a decir en términos muy concretos. Las decisiones que se toman en el Ministerio de la Producción, y entiendo que ese es también el caso de la ministra Tribeño, se basan en informes del Instituto del Mar del Perú, que es el órgano técnico, quien dice, básicamente, quien da información con sustento técnico respecto a la biomasa, de especies distintas, ¿sí? Pero estamos hablando de la anchoveta. Y para poder hacer esos informes se hacen estudios en distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, para mí no es de sorpresa el hecho de que puedan haber montos distintos, o sea, niveles de biomasa calculados, porque son estimaciones distintas en función del momento en que se hubiesen hecho los estudios. Eso es en primer lugar. Entonces, si estamos claros que las decisiones del Ministerio de la Producción se basan en los informes de IMARPE, yo creo que la cuestión inútil es discutir el sustento técnico de los informes de IMARPE, excepto que se quiera hacer una suerte de una acción de control respecto a esa solidez técnica proveniente de los estudios provenientes de esa institución. Primer asunto. Segundo asunto es, para ponerlo en términos gráficos y no entrar en tecnicismos, si la actividad es 100, si la pesca, pues se dice el Perú es un país pesquero. En realidad, si pensamos que como país pesquero estamos hablando de que la mayor cantidad de la captura va para la alimentación, eso es falso. De cada 100, 95 se va a la actividad industrial y 5 va para lo que es consumo humano directo. Esos 95 fundamentalmente se convierten en harina y aceite de pescado. Entonces, decir que el Perú es un país pesquero porque 95 o solo 5 de 100 de captura se va, digamos, a consumo humano directo, o sea, a la mesa de la gente, me parece, digamos, que es una cosa un poquito complicada de ser aceptado. Entonces, además, si vemos los consumos per cápita de pescado en el Perú, el consumo per cápita está aproximadamente en 22 kilos. Con toda la riqueza ictiológica que tiene el país, 22 kilos de consumo per cápita. El promedio mundial es 15. 22 kilos al año. Es nada. Y 15 es el promedio mundial, y países como España, que ni por asomo tienen la riqueza ictiológica nuestra, tiene un consumo per cápita de 60 kilos. O sea, seamos claros, si a eso le añadimos los niveles de desnutrición infantil que todavía subsisten en el país, entonces es evidente que un propósito de este gobierno es tratar de priorizar la actividad hacia la promoción del consumo humano directo, por las cifras que he mencionado. Pero eso no se puede hacer si no se ordena la actividad industrial. O sea, si no ordenamos los 95 destinados a la producción de harina y de aceite, poco podemos avanzar por el lado de consumo humano directo. Ahora bien, la Ley General de Pesca, la Ley de Cuotas de Pesca, sirvió para reordenar el tamaño del número de embarcaciones. Pero para lo que no sirvió fue para redimensionar el número de plantas procesadoras de harina de aceite de pescado. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en la medida en que hay un exceso de capacidad instalada de plantas productoras de harina de aceite de pescado y con un precio de la tonelada de harina de más o menos unos $1.300, $1.400 la tonelada,
con un costo de producción a todo meter de no más de 500, es evidente que hay un incentivo muy grande para producir harina de aceite de pescado, porque tú tienes un exceso de capacidad instalada de planta para producir harina y aceite. Entonces, lo que se está haciendo, por lo menos desde mi gestión, y entiendo lo que está tratando de hacer la ministra Tribeño, es tratar de ordenar la actividad relacionada a la pesca industrial, porque si no se hace eso, jamás vamos a poder aspirar a un mayor consumo per cápita de pescado, que no solamente tiene que ver con una mayor disponibilidad de oferta de captura para consumo humano directo, sino también tiene que ver con el tema de los precios relativos, Beto. Es decir, si un kilo, por mencionar, un kilo, por ejemplo, de toyo, te cuesta más o menos 2,5 veces que un kilo de pollo, es evidente, digamos, ¿no es cierto?, que la gente va a preferir consumir pollo. Entonces tú tienes un problema de precios relativos, pero no puedes atacar el problema de precios relativos que está asociado a la comercialización si es que no garantizas una mayor oferta de producto destinado a consumo humano directo. Insisto, para hacer eso necesitas ordenar la pesca industrial y necesitas ordenar la disponibilidad de oferta del producto. Y lo que está haciendo ese decreto supremo en mención es tratar de ordenar eso, tratar de buscar mecanismos que permitan, digamos, asegurar una mayor oferta de pescado destinado a consumo humano directo. Y, para variar, cada vez que se intentan hacer este tipo de ordenamientos, se generan pues encontrones con específicamente la Sociedad Nacional de Pesquería. No es inusual que sucedan estas cosas, pero La ministra Tribeño dijo, no soy ministra de 8 empresas. Y le respondieron también, es ministra de 8 empresas. Lo que pasa es que uno tiene que establecer prioridades. Y si uno está mirando los niveles de nutrición, y si uno mira los niveles de consumo de pescado per cápita, es evidente que la prioridad tiene que estar por ese lado. ¿Qué pasó con su campaña a comer pescado? Ha continuado hasta donde yo entiendo, ha continuado, pero otra vez es un tema de gestión donde se prioriza más o menos determinado tipo de iniciativas, ¿no? ¿Y qué pasó con el faenón pesquero que se denunció? Bueno, en el su tema gestión? ahí están el tema de las multas. La ministra ha encontrado también, digamos, problemas para el tema del cobro de las multas, etcétera. Yo a veces, pensando en voz alta, ya un poco a la distancia, digo, ¿por qué, si se comete una infracción, por qué tener que ir al Poder Judicial a judicializar, digamos, el pago de la multa, si se es tan consciente de la necesidad, por ejemplo, de preservar la actividad? Porque muchas de esas multas están relacionadas a acciones que van en contra de la preservación de la biomasa, en contra de las normas medioambientales, por ejemplo, que sirven para preservar el recurso. Si se es consciente de que se ha incumplido, no se ha cumplido, se ha transgredido una norma ya establecida, y entonces hay una multa por pagar, ¿por qué, por ejemplo, el empresariado, si es tan consciente como dice, por qué tener que judicializarlo y entramparlo y generar, digamos, toda una dificultad para lo que es la aplicación de un recurso que es totalmente legal? O sea, cuesta trabajo un poco entender por la magnitud de la cantidad de multas que están judicializadas. En todo caso, pues esto ya dependerá de las autoridades el poder generar elementos de presión, digamos, para el cumplimiento de las obligaciones, porque así como todos nosotros pagamos impuestos, o cuando cometemos una infracción de tránsito tenemos que pagar las multas, el tema es tratar de evitar esas situaciones donde se judicializa la obligación, obviamente con la expectativa de no cumplirla, y eso me parece muy malo. Eso no es bien visto, inclusive en términos de tener un sector empresarial que sea mucho más consciente del cumplimiento de sus obligaciones. Que se exija al Estado el cumplimiento por el lado de servicios en cantidad y calidad está perfecto, pero también para eso el Estado tiene que tener financiamiento, y si parte del financiamiento tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones a las que todos los peruanos estamos obligados a cumplir, mi pregunta es, ¿por qué no hacerlo? La ley es para todos. Bien. Señor Herrera Descalzi, comentábamos fuera de cámaras el editorial del Comercio del día de hoy, en el cual se habla de algunos índices que parecieran darnos a saber que hay sectores de la economía que se están deteniendo. De acuerdo al editorial del Comercio, el sector minero tiene el 50% de su cartera de proyectos para el periodo 2012-2016 detenidos. Dice
20 proyectos por un valor total de 25.000 millones de dólares está detenido, y ponen, por supuesto, el ejemplo paradigmático de Conga, un proyecto de 4.800 millones de inversión que finalmente no se concretó. ¿Cuán ciertas son estas cifras? Es una inquietud que viene desde inicios del gobierno. Cuando tuve ocasión de reunirme en aquellos tiempos con empresarios que venían con mucho interés al Perú, en la conversación no dejaban de transmitirme que había preocupación por los temas sociales, por la oposición social a muchos proyectos mineros, entonces que preveían que en el futuro podrían haber dificultades. Conversaba anoche mismo con gente del sector minero, una comparación en cómo están las carteras de proyectos en el Perú y en Chile, y tomaba las opiniones de las personas que están allí, que trabajan directamente en el sector minero en responsabilidades altas, y me decían que Chile tiene, por ejemplo, una cartera de 100.000 millones de dólares y nosotros una 57, digamos 50.000 millones de dólares, pero no teníamos la seguridad de esos 50.000 millones de dólares, que muchos de ellos tenían dudas, y cuando pregunté la cifra que diríamos como seguras, entonces no es una cifra de análisis de datos todos, sino de sensación de persona, estaban entre los 10 y 15.000 millones de dólares. Es decir, creo que es válida la preocupación por el sector minero. Ahora, no es el Perú la excepción, no es una situación solamente del Perú, es una situación que se da en muchos lugares del mundo. Tiene que ver con la época y tiene que ver con un hecho contradictorio. Si miramos políticas, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, de lo que nosotros llamaríamos inclusión social, la inclusión social nos lleva a que deseamos y aprobamos que haya mayor infraestructura, que represente mayores niveles de vida para las personas. Pero esa mayor infraestructura requiere mayor explotación de materias primas, ¿no? Dentro de ellas minerales. Entonces, la inclusión requiere creación de infraestructura, que a su vez requiere un mayor insumo de materias primas que se reflejan en las explotaciones mineras, petroleras, energéticas. Lo segundo tiene una oposición muy fuerte. En el propio mundo, digamos, hay una contradicción entre los dos hechos, no hay coherencia entre los dos hechos. En suma, la preocupación pienso que es válida. Dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, o sea, no es el Perú el único que tiene estos problemas, pero sí creo que el Perú tiene que hacer un esfuerzo sobre este tema, tener claridad de lo que representa la minería para el Perú, porque también en la época del balón de 12 soles, cuando dije que a 12 soles no se podía, la segunda frase fue que la minería era el sueldo del Perú. ¿La minería era el sueldo del Perú? Del Perú. Hay un televidente que pregunta, ¿cuánto hizo de utilidades Petroperú el año pasado, para saber cuán bien administrada está? ¿Tenemos alguna idea? El año pasado no fue un buen año, pero si miramos el periodo, Petroperú, juzgada como empresa privada, digamos, compitiendo con Repsol, no estuvo lejos de Repsol, y en varios años la superó. O sea, las cifras de Petroperú son cifras tan buenas como las de Repsol. Entonces hay que comprar. No significa que haya que comprar. No significa que haya que comprar. Significa que una empresa estatal bien administrada no tiene por qué dar pérdidas. El riesgo sobre la empresa estatal es la injerencia política. Y la pregunta sobre la empresa estatal es, si lo puedo hacer con una empresa privada, ¿para qué necesito hacerlo con una estatal? ¿Y tenemos alguna idea del precio de esta compra de activos de Repsol? Se especula con cifras, se hablaba de cifras del orden de 500 millones de dólares, pero en realidad uno tiene que hacer una evaluación de negocio en marcha. 500 millones de dólares. Pero requiere una evaluación de negocio en marcha, cuántos hay de compromisos de deudas y qué inversiones son necesarias, porque, por ejemplo, el Perú ha venido funcionando con combustibles que tenían 5.000 partes por millón de contenido de azufre, y las normas ambientales establecen, sobre todo en pro de la salud de las personas, que bajen a 50.
Eso debería ocurrir en el año 2015. Es imposible hacerlo con las instalaciones de La Pampilla o también de Talara en la situación que están en estos momentos. Requieren inversiones. Entonces, La Pampilla requeriría una desulfurización. Si quiere seguir produciendo más allá del 2015, requiere una inversión en una desulfurizadora. Y quien la compre tiene que hacerse cargo de esa inversión. O sea, quien la compre tiene que pagar las deudas que existen, tiene que hacer las inversiones que se necesitan y tiene que ver qué visión tiene de futuro respecto a los precios de los combustibles, etcétera. Eso va a determinar el valor de la refinería. Las refinerías que nosotros tenemos son refinerías antiguas. El valor de la refinería está dado por, al procesar una cantidad de petróleo, cuánto de ese petróleo puede ser convertido en productos que tienen más valor que el petróleo. Estamos hablando, por ejemplo, de gasolinas, diéseles y todo lo que son ligeros y medianos. Porque los productos pesados que salen de la destilación, el residual cuesta igual o a veces menos que el propio petróleo. Nuestras refinerías, para el petróleo que produce el Perú, para el petróleo que mayoritariamente produce el Perú, dejan porciones pequeñas, relativamente pequeñas, de destilados livianos y medianos. Entonces producen mucho residual, pocos destilados livianos y entonces el valor de su producto no es muy grande. Para mejorar eso, cosa que se puede, que técnicamente se requiere otra inversión. Una inversión que permita una mayor capacidad de craqueo en las refinerías, que es lo que se está haciendo en Talara y que necesariamente habría que hacer también en La Pampilla. Bien, para terminar, permítanme hacer una pregunta más coyuntural y más política. Kurt, tú eres un demócrata. ¿Cuál es tu opinión sobre el apoyo dado al señor Maduro en Venezuela? Lo que te puedo decir, Beto, es que los países, como parte de la convivencia internacional, tienen que ser respetuosos de sus fueros internos. Me parece que tenemos suficientes, más que problemas, preocupaciones internas para estar muy al pie, digamos, de lo que está pasando fuera. Al final, hay una estructura legal que funciona en los países y esas estructuras legales originan resultados. Yo diría, acá en el Perú tenemos la suficiente cantidad de preocupaciones como para estar tan pendiente de lo que sucede, digamos, en ese país o en cualquier otro en general, cuando estamos hablando de países que no tienen la gravitación interna como que no la tiene Venezuela. Claro, pero ni siquiera por la parte comercial, si nuestro presidente ni siquiera por la parte se política. Vuelve el garante de Maduro y nuestra ciudad se vuelve la sede del agasajo a Maduro, pero sí nos compete, a ver, ¿no? Beto, el Perú tiene la Secretaría Pro Tempore de UNASUR, o sea que la reunión tenía que darse en Lima, no podía darse en ninguna otra ciudad. Primer asunto. Segundo asunto, las decisiones que se toman en Maduro, UNASUR, ¿no? Hubiera sido más elegante. Pero el punto es que no dejes de perder de vista que el señor era presidente electo en aquel momento. Formalmente era presidente electo. Entonces, yo diría que entrar a las discusiones de cuestionar. ¿Y ahora qué viene a hacer? No, pero el tema de cuestionar y decir, pues ahora es presidente en ejercicio. Claro, pero todavía no se han auditado los votos, pero primero lo elegimos y después auditamos. Pero Beto, no tenemos la suficiente cantidad de problemas internos como para estar preocupados de lo que pasa en Venezuela. Ya fue. Yo priorizaría los temas internos. Qué práctico, ¿no? Eres. Sí. ¿Vargas Llosa fue garante o no fue garante? ¿Perdón? ¿Vargas Llosa fue garante o no? Tú estabas en todo el fragor de la campaña, porque dice Otárola que no fue garante de nada. ¿Qué fue? No, yo no soy tan extremo. O sea, además depende del concepto de garante que se maneja, pero que dio un apoyo explícito, igual que Alejandro Toledo, digamos, al entonces candidato Ollanta Humala, como que fue explícito, sin duda. Pero si no era garante, ¿qué era? Auspiciador, padrino, digamos como que porrista. Era garante. Son personas, digamos, que dieron su respaldo en ese momento a la candidatura del señor Humala, sin duda. Y eso pero fue entonces, explícito. No se puede ser tan ingrato, ¿no, Carlos? ¿No se les puede ningunear así? Sí, yo pienso que la ingratitud no es una virtud. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente la participación de Mario Vargas Llosa fue muy importante y hasta decisiva. Y fue un garante, en mi opinión. Muy bien. Se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, Rafael Rey y Aurelio.